La bacteriorubérina es un pigmento natural que muestra un color rojo intenso y que es producido en el medio ambiente por unos microorganismos que viven en ecosistemas, en entornos muy salinos, en concreto en las salmueras que rellenan las balsas típicas en cualquier explotación minera de la sal, ya sea de sal marina o incluso sal de interior. Es un pigmento llamativo, genuino, incluso se podría decir raro, porque tiene una estructura química, una composición química que le difiere de aquellos pigmentos naturales que son mayoritarios en la naturaleza y que los podemos encontrar en frutas, en verduras o incluso en los pétalos de las flores. Es un pigmento que actúa en esos microorganismos como un protector solar para evitar el daño que pudiera ocasionar la radiación ultravioleta en sus estructuras celulares. Bueno, pues la investigación en halófilos en la Universidad de Alicante ya lleva muchos años. Se inició alrededor de los años 80. En aquel momento el profesor Francisco Rodríguez Valera estaba interesado pues, en este tipo de microorganismos, en las adaptaciones de los microorganismos a las altas concentraciones de sal, y desde el Departamento de Microbiología pues, empezaron a trabajar con muestras de las salinas de Santa Pola, y a partir de ahí pues, se aisló el microorganismo con el que trabajamos más de referencia en la Universidad de Alicante, que es Halophera mediterranei. Son ya muchos años de trabajo desde el departamento tanto de microbiología como en el departamento de bioquímica. El departamento de microbiología, el profesor Francis Mójica fue el que inició también un estudio en el ADN de estos microorganismos y descubrió estas secuencias CRISPR que hoy en día tienen tanta aplicación como herramienta genética para cambiar el ADN de los microorganismos. Y bueno, pues han sido todos esos años trabajando y caracterizando las adaptaciones de los microorganismos halófilos a las altas concentraciones de sal. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de este pigmento, lo que vimos inicialmente es que tiene una actividad antioxidante que es 200 veces superior a la de cualquier otro pigmento natural que se haya estudiado con antelación. En ese sentido, nos hizo pensar en aplicaciones biomédicas, sobre todo en patologías donde el estrés oxidativo forma parte del origen de esa patología, ¿no? Y es así como pensamos que todo aquello que estaba relacionado con cáncer podría ser un buen campo de exploración para la aplicación de este pigmento. Inicialmente hicimos, en colaboración con investigadores de ISABIAL, del Hospital General Universitario de Alicante, hicimos investigaciones relacionadas con cáncer de mama, con resultados positivos y exitosos, y en la idea de avanzar y averiguar en qué otro tipo de cánceres pudiera tener efecto, en colaboración con otro grupo de investigación de la Universidad de Alicante, dirigido por el doctor José Miguel Sempere, hicimos un estudio para determinar qué efecto tenía este pigmento en células de leucemia mieloide, que es uno de los cánceres más extendidos a nivel mundial y que supone la 10ª causa de mortalidad en el contexto de los tumores, ¿no? Básicamente, lo que se diseñó, lo que se planificó fue un experimento en el que se añadía este pigmento, la bacteriorubérina, a células de leucemia mieloide y se monitorizaba qué ocurría con esas células, cómo era su crecimiento, su tamaño, su metabolismo, y lo que hemos averiguado un poco en homología con lo que ya vimos para cáncer de mama es que la bacteriorubérina es capaz de bloquear la proliferización, es decir, la multiplicación, el crecimiento celular en este tumor, ¿no? Con lo cual se abre una nueva vía, una nueva puerta para diseño de formulaciones que pudieran integrar la bacteriorubérina y que formaran parte de esos tratamientos que reciben los pacientes con leucemia mieloide. Las investigaciones que hemos realizado sobre el efecto de la bacteriorubérina en leucemia mieloide están en una fase de laboratorio. En colaboración con el doctor José Miguel Sempere y su grupo, en estos momentos hemos hecho ensayo con líneas celulares comerciales, es decir, son líneas celulares de leucemia mieloide que se pueden comprar y que forman un banco de pruebas, ¿no? Inicial. Es un ensayo in vitro y es en esa fase en la que estamos.
Para que la bacteriorruberina finalmente pudiera llegar al paciente como parte de un tratamiento, se debe seguir una cadena de ensayos a distintas fases para garantizar que los resultados positivos que se observan son reproducibles. En ese sentido, el siguiente paso sería trabajar con líneas celulares humanas extraídas en un proceso de extracción de biopsia en pacientes que actualmente están sufriendo esa enfermedad. Si se reproducen los resultados, entonces habría que escalar a un modelo animal. Normalmente pues, es conocido por todos, ¿no? Las ratas de laboratorio, distintos modelos murinos, donde se reproduce el cáncer y se analiza cuál es la evolución de ese tumor sometido al tratamiento con bacteriorruberina. Se llega después a una fase animal de mayor escalado, donde suele trabajarse con simios, por su similitud en metabolismo y en genética con el humano, y finalmente se llega a un ensayo clínico donde se diseña una muestra poblacional que recoja cuestiones relacionadas con el sexo, con la edad, con la etnia, incluso porque hay variaciones genéticas, y se ensaya con esa población humana que está sufriendo la enfermedad el efecto que tendría la formulación en la que se haya integrado la bacteriorruberina. Esto que se ha contado en apenas unos segundos, en realidad son muchos años de investigación y evoluciona siempre y cuando en cada una de esas fases los resultados positivos que se obtienen son reproducibles. Se ha estudiado Aloferas mediterránea y particularmente en la Universidad de Alicante en cuanto a qué adaptaciones en el metabolismo tienen lugar para ser capaces de vivir en esos entornos de alta concentración de sal. Se han caracterizado algunas de las proteínas del metabolismo del carbono, del metabolismo del nitrógeno. Se ha visto que son muy versátiles, que son capaces de crecer en condiciones muy variadas, que son capaces de resistir altas concentraciones de metales, tienen una alta tolerancia a metales, lo cual también les hace muy interesantes en cuestiones de biorremediación. El hecho de que en las salinas la concentración de oxígeno en las salmueras sea muy baja también hace que sean organismos capaces de hacer una respiración anaerobia, y eso también tiene aplicaciones a la hora de poder, por ejemplo, eliminar nitratos y nitritos del medio. Son organismos que almacenan también unos biopolímeros, que los llamamos polihidroxialcanoatos, que tienen posibles aplicaciones como bioplásticos. Entonces, en ese sentido, esa capacidad de adaptarse a esos entornos que son extremos les hacen evolucionar teniendo un metabolismo que se adapta a muchas condiciones y que por tanto es muy interesante desde diferentes puntos de vista biotecnológicos. Y en ese sentido, la bacteriorruberina es especialmente interesante porque es un pigmento que tienen en la membrana que les ayuda a adaptarse a la alta concentración de sal, a mantener una flexibilidad en las membranas biológicas y que además les protegen de la alta radiación solar que hay en las salinas, donde sobre todo en las épocas de verano pues están sometidos a altas temperaturas y a altas radiaciones solares. Entonces, en ese sentido tienen una gama de moléculas que son muy interesantes a nivel biotecnológico.